Todo cáncer es una diferenciación celular anómala en cualquier tejido del organismo. El cáncer de colon es una enfermedad que se desarrolla debido a que la mucosa del colon, contenida generalmente en un pólipo existente, evoluciona hacia un tumor maligno. Normalmente las células malignas se van a localizar en la porción intermedia y más larga del intestino grueso. El cáncer de colon o cáncer colorectal, como se le conoce comúnmente, es el que comienza en el intestino grueso, generalmente en el recto, que es la parte final del colon. Existen otros tipos de cáncer en el colon, aparte del adenocarcinoma, que es el más común, como el linfoma, los tumores carcinoides, el melanoma y los sarcomas, que son menos frecuentes. La frecuencia del cáncer de colon varía entre los diferentes países y razas y religiones del mundo. En los varones es el tercero en frecuencia a nivel mundial, después del cáncer de próstata y del cáncer de pulmón. Y en las mujeres es el segundo después del cáncer de mama. El de mayor incidencia es el colorectal en un 15%, el que produce una más alta mortalidad viene siendo el de pulmón. Sin embargo, de esto deriva en que en colon se tenga que hacer en todo varón y mujer arriba de los 50 años un screening o un seguimiento cada 3 años. Y esto es debido a la alta incidencia. A pesar de que se manifiesta generalmente a los 60 o 65 años, con más frecuencia a nivel mundial se ven casos abajo de los 50 años, lo cual es importante para la detección temprana y para prevenir las consecuencias que pueda tener este cáncer tan invasivo que viene llamándose un asesino silencioso. Se puede dividir en factores que podemos cambiar y factores que no podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar, por ejemplo, el estilo de vida, la obesidad, podemos cambiar la dieta, podemos cambiar también el sedentarismo, que son factores muy importantes en el desarrollo del cáncer colorectal. La dieta influye mucho que nosotros comamos alimentos sanos, vegetales, frutas. ¿Qué alimentos son realmente los que pueden producir cáncer de colon o por lo menos relacionados? La dieta alta en carne roja, la dieta baja en fibra, la dieta baja en vegetales, baja en frutas. Las frituras también es muy propenso para contraer uno cáncer de colon. Se ha visto en estudios que pacientes que tienen sobrepeso, obesidad mórbida tienden a tener más cáncer de colon. Pacientes que fuman, pacientes que consumen licor en exceso, todos estos factores son factores de riesgo que podemos cambiar. Ahora también tenemos factores de riesgo que no podemos cambiar y es precisamente por lo cual nosotros hacemos mucho énfasis en el plan preventivo de cáncer de colon. Todo paciente arriba de 50 años debiera tener una colonoscopía de control, aunque no tenga ningún tipo de síntomas. Por lo tanto, el envejecimiento o la edad adulta es un factor de riesgo para cáncer colorectal. Otro de los factores de riesgo son adenomas, que son pólipos, que el paciente ya ha tenido. Una persona que tiende a tener un adenoma o un pólipo puede tener nuevos pólipos en el futuro. Por lo tanto, hay que estarse haciendo chequeos, controles colonoscópicos. ¿Qué otro factor de riesgo? Antecedente familiar directo de abuelo o padre que haya tenido cáncer de colon. En ese momento uno está más propenso, tiene más propensión a tener un cáncer de colon en el futuro. Antes de entrar en detalles en cuanto a la sintomatología del cáncer colorectal, quiero hacer énfasis y compartir con ustedes un sitio, una propaganda, en una campaña de prevención, y dice así: si tu cuerpo no habla, pregúntale. Esto quiere decir que nos chequemos, que prevengamos, que no esperemos a tener síntomas. Hay que chequearse para que uno esté tranquilo. En cuanto a la sintomatología del cáncer colorectal,
tenemos un gran porcentaje de pacientes que no tienen síntomas, que a la larga son pacientes con mayor riesgo porque consultan a los médicos en las fases terminales de su enfermedad con muy pocas probabilidades de curación. Tenemos síntomas como la alternancia de la forma defecatoria, diarrea, estreñimiento, tenemos también sangrados rectales, ya sea con las heces mezcladas con sangre o sangre rutilante. Tenemos también disminución en el calibre de las heces como síntomas importantes. Otros síntomas no menos importantes también es la sensación de dolor en el marco colónico sin una causa aparente. También la pérdida de peso, la falta de apetito, el cansancio. Son síntomas que hacen que los pacientes o amerita que los pacientes consulten de forma inmediata a sus médicos para que hagan un screening en cuanto a la patología del cáncer colorectal. Los factores hereditarios son sumamente importantes y el cáncer de colorectal ha tenido un incremento en los últimos años y todo esto se lo debemos a los factores hereditarios. Tenemos pacientes con factores hereditarios que son sumamente importantes de tomar en cuenta, antecedentes familiares, antecedentes personales, pacientes con pólipos, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, son pacientes con alto índice de porcentaje de riesgo de padecer cáncer de colon. También dentro de esta población contamos a la población femenina, como las mujeres que tienen cirugía de ovario, cirugía de matriz, cirugía de endometrio, cirugía de mama, como un grupo también de sobreriesgo de padecer cáncer de colon. Aunque realmente se ha visto que no hay una predisposición por sexo, la patología esta afecta por igual a ambos sexos. Tenemos también, cuando identificamos un paciente con cáncer de colon, tratamos de hacer un screening no solo personal, sino familiar, con la intención de que los pacientes se les haga un seguimiento específico y muy de cerca, incluyendo estudios colonoscópicos para los familiares hasta más jóvenes del núcleo familiar. Con esto creo que vamos a prevenir en un buen porcentaje la patología colorectal, lo cual disminuiría progresivamente en el mundo su afección sobre la población. En cáncer de colon es una entidad orgánica donde hay una mutación de células en el intestino y que se forman unas lesiones progresivas en el intestino que van creciendo desde pólipos en la mayoría de pacientes hasta formar un tumor, un cáncer en el colon. Otra entidad frecuente que vemos nosotros en nuestras clínicas es el síndrome de intestino irritable. Esta es una entidad diferente, con una causa diferente, y el tener colon irritable es importante los criterios clínicos del síndrome de intestino irritable o colon irritable, que es lo mismo. Porque el síndrome de intestino irritable no predispone a cáncer de colon. Es una entidad diferente del colon, es la enfermedad más frecuente del colon. Pero el tener esta enfermedad no predispone al cáncer. La intolerancia a la lactosa es muy frecuente en el mundo y en Guatemala. La mayoría de los pacientes que desarrollan esta intolerancia la desarrollan usualmente en la época de los 20 a 30 años o posteriormente, en la edad adulta temprana. Y esto se debe a que a la lactosa, para absorber este azúcar de la leche, necesitamos un mecanismo de enzimas en el intestino para poder absorberlos. Y con el paso de los años el intestino deja de producir esta enzima, la lactasa,
y como consecuencia no se absorbe bien la lactosa. En Guatemala, yo creo que 1 de cada 5 pacientes tiene intolerancia a la lactosa. Y la intolerancia a la lactosa da problemas de gases, de flatulencia, algunos pacientes diarrea o náusea, pero no es un factor que predispone al cáncer de colon. El intestino está diseñado a largo plazo para producir la enzima que absorbe el azúcar de la leche, pero muchas veces esto va disminuyendo y da problemas de intolerancia. Pero no hay relación alguna entre el no tolerar la leche con el desarrollo de cáncer de colon. El cáncer de colon tiene un factor más genético, de ahí el factor de hereditario, en el cual hay una mutación, hay una alteración en las células del intestino, en el colon, y eso tiene un factor hereditario, la tendencia a formar pólipos, la tendencia a formar pólipos premalignos, que nosotros le llamamos adenomas, y que estos adenomas se degeneran en displasia y en cáncer. Esto sí tiene un factor genético familiar importante. De tal manera que hacerse un screening, o sea, un seguimiento, un control por endoscopía, eso le llamamos nosotros screening, un control aún en ausencia de síntomas, es la forma de prevención. La edad es un factor importante, si hay historia previa de enfermedad del colon o de pólipos, o si no hay historia previa de enfermedad, para determinar en hacer un examen preventivo de evaluación del intestino con la idea de encontrar lesiones premalignas y no una lesión cancerosa avanzada. Existe una relación entre la alimentación y el desarrollo de cánceres en el cuerpo humano, pero especialmente en el caso del cáncer de colon y cáncer de recto, la relación es mucho más estrecha. Es debido a esto, el tener en consideración la alimentación es la medida preventiva primaria más importante en relación al cáncer de colon. En este sentido, existen estudios que demuestran una estrecha relación entre el consumo de grasas saturadas, entre las que podemos mencionar el consumo de carne roja. En ese sentido estamos hablando de carne de res, carne de cerdo, ternera, cordero, que al consumir entre 4 y 5 veces por semana este tipo de alimento puede predisponer al desarrollo de cáncer de colon. Asimismo, el llevar una alimentación en la cual el consumo de vegetales, en este caso nos estamos refiriendo a verduras, a frutas, en una menor cantidad, también es un factor que puede influir en el desarrollo de este tipo de cáncer. Este es un tipo de dieta que se ha llamado la dieta occidental, que ha sido típica de los países desarrollados y que últimamente la sociedad guatemalteca ha estado adoptando este tipo de dieta, por lo cual en la actualidad vemos con más frecuencia este tipo de casos en nuestra población. Si nos vamos desde el punto de vista preventivo, los factores que previenen, que pueden favorecer en el desarrollo, evitar el desarrollo del cáncer del intestino grueso, está el consumo de vegetales, como lo habíamos mencionado, de verduras, de frutas, así como el consumo de pescado fresco puede ser un factor también que favorece en esta situación. Por otro lado, también relacionado con la alimentación está la obesidad. La obesidad está estrechamente relacionada y predispone también al desarrollo del cáncer del intestino grueso. Entonces, por medio de una buena alimentación se puede mantener también un peso adecuado y prevenir de esta forma el desarrollo de cáncer. Fuera de lo que es alimentación, pero muy relacionado con nuestro estilo de vida,
están factores como la actividad física. Sabemos, por ejemplo, que el llevar una vida activa, el desarrollar algún tipo de deporte en una forma constante, un tipo de ejercicio, previene el desarrollo de cáncer del colon. En relación a ciertos hábitos, como por ejemplo el consumo de cigarrillo, es un factor que puede también predisponer a que se desarrolle más fácilmente cáncer en el colon. El riesgo de aumentar la frecuencia con que se presenta este cáncer puede empezar a aumentarse tan solo con consumir un cigarrillo diario. Por otro lado, el consumo de alcohol en exceso también es un factor que va a favorecer el desarrollo de este cáncer. Así que en general, el llevar una vida sana, con una alimentación adecuada, con actividad física constante, mantener un adecuado peso y además evitar este tipo de costumbres como el cigarrillo y el alcohol, son factores que predisponen o que van a proteger para el desarrollo de un cáncer tan devastador como es el cáncer de colon. Para hacer una detección de cáncer de colon, la mejor prueba, tanto de diagnóstico como de tratamiento, es la videocolonoscopía. Incluso usando videos colonoscopios de última generación, como los que nosotros contamos, porque eso nos permite detectar los pólipos, que es la causa más frecuente que da cáncer y que en la mayoría de pacientes son asintomáticos, o sea, ellos no se van a dar cuenta que potencialmente pueden tener un cáncer de colon. Existen otras pruebas como la tomografía, que esta sirve más para detectar ya cuando hay una siembra del cáncer en el hígado o en los pulmones. Algunas otras pruebas, por ejemplo, como las enema de ovario que se hace con rayos X, que 2/3 partes de estos salen negativos y de todos modos después hay que hacer colonoscopía. Y algunas pruebas que se hacen en las heces como la detección de hemoglobina en heces, pero igual después de ellos hay que hacer una videocolonoscopía. De tal manera que esta es la prueba de oro para hacer el diagnóstico, sobre todo del cáncer en estadio temprano. La prueba esta está disponible en la mayoría de países. La situación por la cual no se hace diagnóstico del cáncer y generalmente es en pedidos avanzados es porque la gente espera a tener algún síntoma, alguna vez cuando están sangrando, alguna vez cuando tienen una obstrucción del intestino o cuando ya pierden peso. Y entonces es por desconocimiento. Cada vez se está trabajando mucho más a nivel del área de gastroenterología y el grupo gastro en que la gente tome la importancia, sobre todo si tienen arriba de 50 años, en hacerse una videocolonoscopía como prevención, porque como repetí, esto no da síntomas. Entonces la gente tiene que entender que ahora el cáncer en la mayoría de los órganos, el tratamiento puede ser preventivo y puede ser curativo en sus estadios iniciales. Esto ya se está haciendo en países muy desarrollados como en Estados Unidos y en Europa, y es lo que tratamos en Guatemala, de que la gente tenga esta oportunidad a no padecer de esta enfermedad que va a consumir los últimos años de su vida.